Buenas tardes, les habla el profesor Pereira Juan. El que no esté suscrito a mi canal, los invito a que se suscriban. Subo todo tipo de videos de materias exactas. En este caso vamos a hacer un ejercicio de gases. El ejercicio dice: la válvula de seguridad de una caldera se abre cuando la presión interna alcanza 12,5 atmósferas. Para que esto ocurra, ¿a qué temperatura debe llegar el gas si la caldera trabaja normalmente a 2 atmósferas y 120 grados centígrados? Muy bien, la caldera tiene volumen constante, así que estamos trabajando con la ley de Gay-Lussac. La ley de Gay-Lussac dice que si trabajamos a volumen constante, a medida que aumentamos la temperatura, aumenta la presión. Entonces, como es un volumen constante, en el cuadrito que yo voy a completar acá, el volumen inicial va a ser igual al final. En el ejercicio me tengo que dar cuenta cuáles son las condiciones iniciales y cuáles son las condiciones finales. El ejercicio dice: la válvula de seguridad se abre cuando la caldera alcanza una presión de 12,5 atmósferas. O sea, la válvula de seguridad sirve, como la palabra lo dice, por seguridad. Entonces, si eleva una presión muy alta, la válvula de seguridad se abriría, y esa presión muy alta es 12,5 atmósferas. De hecho, en el ejercicio dice: ¿a qué temperatura debe llegar el gas si la caldera trabaja normalmente? Y ahí tienen una pista que normalmente trabaja a 2 atmósferas de presión y 120 grados centígrados. Así que lo que me está diciendo con esa palabrita normalmente, me está diciendo que la presión inicial es 2 atmósferas y 120 grados centígrados. O sea, 2 atmósferas de presión y 120 grados centígrados, que como tengo que trabajar los grados en la escala Kelvin, me va a dar 393 Kelvin. Entonces, como me está pidiendo la temperatura, y como dijimos antes que la válvula de seguridad se abría a los 12,5 atmósferas, sería la presión final. Así que estamos en 12,5 atmósferas en mi presión final. Como dijimos antes, que la ley de Gay-Lussac, que al trabajar a volumen constante, a medida que aumento la temperatura, aumentaría la presión del gas, me va a quedar la presión inicial sobre la temperatura inicial igual a la presión final dividido la temperatura final. Acá me está pidiendo la temperatura final, y acá hay una particularidad que tienen todos que darse cuenta: que una incógnita nunca tiene que quedar en el denominador, siempre tiene que quedar en el numerador. Entonces, una de las cosas matemáticas que podemos hacer es subirlo al numerador, y lo que está en el numerador, en este caso la presión final, bajarlo. Entonces va a quedar de esta manera: temperatura 2 sobre la presión 2, que serían los estados finales. Pero como hicimos eso de un lado del igual, del otro lado del igual tengo que hacer exactamente lo mismo. Así que la temperatura inicial la voy a subir arriba, y lo que está en el numerador lo voy a colocar en el denominador. O sea, la presión inicial la coloco en el denominador. Es una manera más simple de despejar. Ahora igual vamos a hacer otro paso a seguir. ¿Cómo podíamos haberlo hecho si no de otra manera? Una vez que tengo las temperaturas, o sea, hemos invertido los dos términos, me queda que la presión final está dividiendo a la temperatura final. Así que al estar dividiendo, la vamos a pasar multiplicando hacia el otro lado. Me quedaría presión final por temperatura inicial dividido la presión inicial igual a la temperatura final. Muy bien, ¿cuál es la otra manera antes de empezar a reemplazar los valores? La otra manera es que si la temperatura
que es la incógnita, y nunca tiene que quedar en el denominador, siempre tiene que quedar en el numerador para saber encontrar cuál es el valor. Como está dividiendo, lo voy a pasar multiplicando para el otro lado. Me quedaría, lo voy a escribir con color por acá, me quedaría temperatura 2 multiplicado por la presión 1 dividido la temperatura 1 igual a la presión 2, que lo que hemos hecho acá, hemos pasado del denominador al numerador la temperatura. Entonces, como esta temperatura ahora está en el numerador, ahora sí puedo despejar tranquilamente. Entonces la temperatura inicial la voy a pasar multiplicando para el otro lado. Y la presión inicial está multiplicando la temperatura final. Así que voy a pasar para el otro lado dividiendo. Fíjense que queda exactamente iguales y ustedes pueden hacer la manera que más les convengan. Si entendieron esta parte, lo hacen de esta parte, y si no, dan vuelta a los términos y ya tienen la incógnita que está dividiendo, ya la pueden pasar en el numerador. Muy bien, para continuar con el ejercicio, lo único que tenemos que hacer una vez despejada la temperatura final y sabiendo que es a volumen constante, reemplazar los valores. Tenemos que la presión 2 es de 12,5 atmósferas multiplicada por la temperatura 1, que es 393 Kelvin. Recuerden que si está en grados centígrados hay que convertirla a la escala Kelvin, dividido la presión 1, que es 2 atmósferas. Si hacemos la cuenta, esto nos va a quedar una temperatura final de 2456,25 Kelvin. O sea, cuando la caldera llegó a una temperatura de 2456,25 Kelvin, se abriría la válvula de seguridad para que no ocurra ninguna explosión, y ahí estaríamos a una presión de 12,5 atmósferas. Bueno, eso es todo, espero que les haya servido. No olviden de suscribirse al canal para más videos. Muchísimas gracias.